Esto parece que la copió, ¿no? Sí, no la borré. Sí que no me lucho. ¿Ya qué pasaba con la literatura en ese tiempo? Recordemos que la novela había nacido recientemente. Esta se interesa por lo exótico, el reconocimiento de su propio mundo, la búsqueda de su propia identidad y la exaltación de la naturaleza. Los protagonistas dentro de la literatura de este tiempo viven su propia realidad como algo exótico. Se presencian muchas escenas de dinero, vida urbana, personajes populares y tipos nativos. El protagonista vendría ahora a descubrir al indio, como a interactuar con el indio, el mulato y el negro. Él mismo rechaza su historia, o sea, rechaza como su pasado español y se encuentra a sí mismo como un personaje criollo. También hay que tener súper claro que la literatura en ese tiempo solamente le pertenece a la clase criolla, ¿ya? Ellos son los que escriben. Sí, no, Maluchi. Ya, acá en este periodo, o sea, dentro de la literatura hispanoamericana, surgen dos periodos. El primero sería el primer americanismo y el segundo americanismo. Y a este tipo de literatura del primer americanismo rechaza todo lo que es español, como ya les expliqué antes, y dice que solamente nos une a España la lengua. Y este rechazo vendría a incluir también a la América inglesa, que sería en este caso Estados Unidos, porque ellos tratan como de instaurar este modelo acá en América que no correspondería eh, para Bolívar, digamos. Y el segundo americanismo, que sería la reconciliación paradójica entre hispanos y americanos. Acá surge lo que después vamos a llamar la generación del 98. Ya, esta generación hace una contraofensiva para recuperar América. Levantan como estandarte el tema de la hispanidad y denuncian la visión catastrófica de la ocupación española, llamándola leyenda negra. La leyenda negra es como un testimonio que ocuparon los rivales de España, en este caso los ingleses, franceses, para desprestigiar a España diciendo, o sea, contándole al mundo las barbaridades y los horrores que ellos vinieron a hacer acá a América, ¿cachai? Y a esta generación vino a decir que esto solamente es una leyenda y que en realidad no se puede satanizar tanto porque tantos ingleses como todos los demás holandeses hicieron lo mismo cuando ellos colonizaron otras partes del mundo. Y eso creo que esa es la última, ¿no, Luis? Sí. Ya, eso sería el resumen del otro texto. ¿Alguna duda con respecto a este? ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a los textos? No, no sé si valdrá tanto, pero cuando mencionaste que ya estaba como esta cierta desconfianza con los ingleses americanos, ya en Portales, por ejemplo, se asoman las primeras cartas en 1800 de desconfianza hacia América, por todas Ujú. las políticas imperialistas que ya estaban impulsando y de desconocimiento de la cultura americana en sí. Sí, exacto. ¿Algún otro comentario, chiquillos? Yo del texto anterior, el de Habermas, tengo muchos apuntes igual por si alguien necesita o sí para entenderlo del final, porque mete muchos conceptos que a lo mejor no hemos visto. Por ejemplo, de las vanguardias nosotros no ahondamos mucho, por lo menos como generación 2018. Entonces yo noté muchas cosas y se cita caleta, se cita mucho a Foucault en el texto, así indirectamente. Ya. El profesor también dentro de aula dejó otros dos textos que nos vienen como a mostrar, a ejemplificar el pensamiento del hombre en los periodos, por ejemplo, del iluminismo o de la ilustración y del pensamiento también de Andrés Bello con este poema donde él exalza la figura ensalza la figura de América y habla como de todo lo exótico que tiene América, hace comparaciones también con partes de España, etcétera.
Es un poema súper largo, sí, si lo quieren revisar. Y el otro es un artículo del diario de la Aurora. Ese Ese, sería... ¿Qué cómo? que el del final que decís tú, Thierry, se habla mucho sobre la literalización de los diarios en Chile. Y bueno, y en Ujú. toda América Latina. Ese es súper interesante igual. Ah, sí, pues. Sí, pues antes el diario se usaba con otros fines, pues no los que conocemos ahora. Claro, Creo que no. también contando que las personas que recibían o leían los diarios eran hombres terratenientes mayores de 40 y Sí, sabían leer. exacto, pues. Exactamente. Sí, pues ya después con el naturalismo y el realismo se empieza a hacer como literatura para todos, pues, no solamente para las clases como dominantes. Pero eso lo vamos a ver más adelante y no hay material de eso tampoco en aula. Oye, gracias, Tarea. Ah, de nada. Yo creo que con esta base igual podemos darle para comenzar el semestre con Marquitos. Fue como una buena base. Ah, ¿Aló? ¿Me escucha? sí. Sí. Es que no me puse el micrófono delante. Oye, quería preguntar sobre el movimiento del iluminismo y el choque que tiene con el surrealismo. Como que esa parte no me quedó muy clara. El iluminismo, Nacho, es como era la creencia, en verdad, de que existiría una ciencia interdisciplinaria que no iba a solucionar todo. Pero hay que pensar igual que en ese tiempo era como muy normativista. O sea que se entendía que todo era súper concreto y que todo podía ser escrito y todo podía ser expresado. Entonces ahí nace el surrealismo, que es totalmente lo contrario, que explica Ujú. que nosotros todos somos artistas en nuestro sueño y que todo el mundo onírico es muy valorable y todo. Y eso no es muy escribible, digamos, porque hasta el día de hoy no existe el surrealismo totalmente fiel. Entonces, Ya. esa propuesta iba muy en contra del iluminismo, porque iba a romper esas normas preestablecidas y lo normal que era el decir, ya, esto se hace así y hay que prepararlo, esta arte va, digamos, como con números y tiene fórmula y no es así, ¿no? Que el surrealismo iba en contra de eso. Falló porque atacaba solo la arista artística, y en cambio el Ujú. iluminismo tenía muchas más aristas, por eso falla, pero es como un movimiento en respuesta que finalmente falla rotundamente. Nacho, también tiene que ver con que al final son las aristas que abarca cada uno. En este caso, según lo que yo entendí, el iluminismo abarca la arista artística solamente, mientras que los otros lo que plantean es agarrar todas las tres aristas que planteó el Lucho y unificarlas en una ciencia. Entonces, el fallo en ese caso sería algo súper subjetivo, porque en ese caso, para mí el iluminismo falló, pues, o sea, uno ve más obras surrealistas que iluministas en general. Ah, sí. Pero para ello y en consideración de una época en la que las ciencias eran empíricas y demostrables y escribibles y todo, porque además considerando que el iluminismo planteaba que en una misma ciencia se iba a explicar lo esotérico, o sea, ellos querían escribir así como, no sé, pues, bueno, si se caen dos cosas, el fantasma te dice si una wea así, pues, ¿cachai? Entonces igual era una wea como súper ilógica, pero que para ellos era como era empírico, era lo que se aplicó a la época, ¿no? Ujú. O sea, igual eso, Nico, de fallar, el texto dice que, digamos, la tarea del surrealismo falló, pero en sí como arte es súper valorable, ¿cachai? O sea, es como fallar, en esa época falló. Y sobre el surrealismo, bien entendí, pero yo considero el surrealismo más un movimiento contemporáneo quizás, no actual, pero quizás ya siglo XX, mitad del siglo XX. En el texto dice claro, es siglo XX, sí, pero es como una respuesta tardía igual a los ideales del feminismo francés, ¿cachai? Y al Ya. final la tierra después a mí me dijo que realmente la respuesta del iluminismo es el romanticismo, ¿cachai? Como Ujú. la respuesta que sí nos da. Ya, bacán. O sea, es la que inmediatamente se surgió a nivel histórico. Pero sí, durante la historia, sobre todo la modernidad, siempre se ha tratado como de, de
de hacer como arte rupturista que vaya en contra de todos estos conceptos, en contra de toda esta moral, o todo lo que es moralmente aceptable. Claro, se podría ver también el surrealismo como una contrarrespuesta a la normatividad del iluminantismo. Exacto, sí. Igual ese tema es súper bueno. Igual, yo de verdad tengo muchos apuntes así, como que busqué muchos filósofos que hablaran de eso y salen de los más famosos. Sale Nietzsche, te sale Barthes también escribe de eso, escribe Foucault. Hay muchos que de verdad piensan que es como un momento de la historia que la modernidad pudo haber sido, pero falló por culpa del surrealismo, entre comillas. No, no era Bartos, era Bartes, no es Dark. Sí, perdón. Sigmundus. Pero bueno, el texto igual. A mí me gustó mucho. Sí, ese texto de Habermas igual tratamos de explicarlo, o sea, bajo lo que nosotros entendimos, porque igual está lleno como de significados. Mm. Y no tiene, por ejemplo, un hilo conductor histórico. Por ejemplo, no te va diciendo esto pasó, no, esto nosotros lo armamos para que quedara como con alguna especie de hilo conductor. Así que Por ejemplo, al final es como mucha ensalada de muchas cosas porque sí, habla de los jóvenes conservadores y después uno lee lo que decía antes de los jóvenes conservadores y como que no es lo mismo. Es muy extraño el texto, pero hay mucha información en el texto también al mismo tiempo. sí, hay mucho, mucho. En 8 páginas aparecen muchas cosas. Ya con respecto a los otros textos, ninguna duda, chiquillos. También traté de resumirlos y dejarlos como súper claritos para que quede como una buena base a lo que se venga ahora. Tiare, ¿cuáles fueron los textos que vimos en esta clase? Fueron 3 textos los que vimos, que fue el de Habermas, el de Goik, El de Goik, el de la cultura hispana del siglo no, el XIX. de Goik, el del periodo neoclásico, como Ya. y el otro de la cultura en Hispanoamérica es de Rojas Mix. Eso serían. Y si pueden ustedes echarle una ojeada a los textos que están ahí, que son como el artículo que les mencionaba, el artículo del diario y el poema de Andrés Bello. El artículo del diario tiene dos planas y el de Andrés Bello es muy Sí, largo, tiene 32. Pero es un poema. sí, pero es como que cada párrafo, o sea, en cada estrofa habla casi lo mismo, entonces es más o menos para que vayan cachando cómo es nada más. Con que se lean como las primeras 15 estrofas, yo creo que quedan bien. Y eso sería, chiquillos. Voy a subir ambos PDFs al Discord y también a la WhatsApp de generación y yo creo que también a los de carrera, ¿ya?